Hola Pedro, hola Federico, hola Ignacio, ¿cómo están? Hola, ¿Qué bienvenido. tal, ¿Cómo te Andrés? va? Bien, ¿Qué bien, tal? gracias a Dios. ¿Qué Estamos tal? ¿Cómo dando un estás? compartir para que más gente se conectara. Ok, perfecto. Ignacio Cardona se estaba sirviendo un vaso de agua Yo para que quede grabado. debería hacer lo mismo, voy a buscar un vaso de agua rapidito y vuelvo. Ahorita entró mi hijo pequeño como el de la BBC. La esposa detrás. Y mi esposa ahí corriendo detrás a llevárselo. Listo, ya estoy aquí. Que tengo todo el día en la calle y llegué corriendo para llegar a las 7 en punto y no había tomado agua y me provocó cuando vi a Ignacio tomando agua. ¿Cómo estás tú, Bien, estoy muy contento de verlo. Sí, vale. Tanto tiempo que trabajamos juntos por el municipio y me alegra que nos encontremos ahora en este espacio. Sí. Yo estaba viendo lo que hicieron con la cancha, se ve muy bien, la verdad. Cónchale, fue buenísimo porque fue, bueno, la unión ahí de todos los chamos que juegan voleibol, básquet, futbolito, y quedó muy bonita. Entonces fue un buen paso y creo que es algo que vamos a seguir haciendo por distintos rincones del municipio. Buenísimo. Hay como una cultura ahorita en vista del desastre que el gobierno no hace nada a ninguna escala de nivel de gobierno y la gente está empezando a buscar resolver los problemas por su propia cuenta. Entonces es interesante porque obviamente hace falta que un gobierno que resuelva, pero mientras eso no llega, es interesante ver cómo van saliendo todo tipo de iniciativas que permiten conseguir soluciones a los problemas. Bien, bien. Bueno, Pedro, no, Pedro es el indicado para decirnos cuándo vamos a No, arrancar. adelante, Cholo, arranca. No sé, arrancamos así. Lo bueno de este formato es que nosotros estamos grabando esta conversación y luego la montamos en YouTube y la compartimos por las distintas redes sociales. Entonces siempre esto ya, lo que hablemos acá queda para que todo el que quiera ver las ideas, los comentarios, la discusión que se genera en este espacio, después eso rebota por mucho tiempo en las distintas redes y en YouTube. Pues. Bueno, vamos a arrancar. Esta es una nueva edición de Esquina de Ideas. Para nosotros, un tema, bueno, que nos apasiona muchísimo para Pedro y para mí. Y además nos da mucho orgullo poder contar con dos especialistas como Ignacio Cardona y Federico Ortega, que además han trabajado por mucho tiempo pensando el municipio Sucre, pensando Petare, y pensando las distintas posibilidades para quienes vivimos acá. Y bueno, después de haber hecho ya más de 80 ediciones de Esquina Ideas, estamos buscando generar propuestas, generar ideas que nos permitan ver de una manera más realista la realidad, o sea, la situación que vivimos. Y creemos que quisiéramos, pues, en este espacio poderlo escuchar a ustedes dos. Como este tema también tanto a Pedro como a mí nos apasiona mucho, también probablemente al final compartiremos algunas ideas de las cosas que hemos pensado y las cosas que hemos trabajado, pero lo que queremos es que vamos a aprovechar este espacio para generar propuestas y poder responder esa pregunta que nos hicimos y después quienes están conectados, que le agradezco a las personas que se han ido conectando, también tienen la posibilidad de hacer preguntas, de hacer comentarios, de participar. Esquina Ideas es una iniciativa que nació para que los vecinos nos encontráramos en el espacio público y producto de la pandemia tuvimos que migrar a este espacio digital y esperamos que muy pronto podamos volver a las ediciones de calle, Esquina Ideas, porque no solamente buscamos que
que se den estas conversaciones, sino también tenemos un objetivo secundario que es recuperar el espacio público y aprovechar el espacio público para el encuentro de los ciudadanos y para el encuentro sobre todo en positivo. Creo que hay muchos problemas y pudiéramos aprovechar esta plataforma para hacer denuncias. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, nos debatimos si mantener o no esta esquina de ideas, porque hay una situación muy compleja en la ciudad de Caracas, en el oeste de la ciudad, con las bandas armadas, y lamentablemente una de las personas que nos ha ayudado muchísimo a impulsar esta iniciativa, que ella es María Saray Rodríguez, una persona de nuestro equipo, vive en el Paraíso y en su edificio el día de hoy han impactado 3 balas. Una de las balas impactó a 1 metro donde ella estaba, está muy asustada, como es lógico, me dice que no ha podido dormir desde el día de ayer, desde las 3 de la tarde, y que todos los vecinos se quedaron prácticamente secuestrados en el edificio porque tampoco se atreven a salir e irse para otro lugar porque les da miedo que una de estas ráfagas de tiro los encuentren en la calle. Entonces, bueno, una situación muy adversa, muy difícil, y justamente por estas situaciones que nosotros hacemos todo lo que hacemos para que esto pueda cambiar y para que las cosas para los vecinos, bueno, no solo el oeste de la ciudad, sino en este caso de Petare, que es donde nosotros trabajamos, no se expongan a situaciones como esta y no tengan que estar durmiendo en el piso, o tengan que estar escondiéndose dentro de su propio hogar, porque ni siquiera dentro de su propio hogar se pueden sentir seguros. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Pedro. Pedro va a hacer la introducción del tema y la presentación. Luego la idea es que ustedes puedan compartir unos 15 o 20 minutos su visión de este tema, y después abrimos el debate para las preguntas o el intercambio de ideas entre nosotros. Gracias, Chola. Bueno, pues sí, la verdad es que esta edición de Esquina de Ideas nos toma en un día muy complicado y en unos días muy complicados para la ciudad de Caracas. Nosotros siempre hemos querido que, además de los temas coyunturales, podamos tratar también temas de fondo y temas para el largo plazo, y por eso decidimos mantener la edición y hacerla el día de hoy. Y este es un tema que, por supuesto, a quienes estamos aquí y a los que se conectan nos convoca y nos interesa muchísimo. Desde hace mucho venimos pensando a Caracas, pero en particular pensando al municipio Sucre. Yo recuerdo hace unos 3 años hicimos un evento en los Galpones de los Chorros, ahí con Federico. Creo que era algo así como Desde Sucre, Ideas para Caracas, que estaba Federico y estaba Fran Paul. Y creo que ahí en Sucre ha habido una escuela en las gestiones, en la alcaldía y en el consejo municipal, una escuela en la que cientos y miles de personas hemos trabajado y se ha ido acumulando un conocimiento que creo que es muy valioso para pensar al municipio, en un municipio que es parte de la ciudad capital, que tiene unas características que pueden ser potencialidades importantes, pero que tiene unos retos enormes por la manera en que se ha venido construyendo y diseñando el municipio a lo largo de las décadas. Por eso es que nosotros, Andrés y yo, y todo el equipo de Esquina Ideas, y todos los que día a día trabajan por el municipio de Sucre, creemos que tenemos que seguir pensando el municipio, y por eso hemos invitado a Federico Ortega, el economista Federico Ortega, y al arquitecto Ignacio Cardona, a que nos den unos primeros trazos desde sus perspectivas y de sus especialidades acerca de este tema. Y queremos que esto sea periódico, es decir, que podamos seguir convocando a especialistas en distintas áreas para ver al municipio desde distintos ángulos. Entonces, voy a dejar a Federico en el uso de la palabra. Federico, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Federico es economista de la Universidad Católica y trabajó en la gestión municipal en la alcaldía del municipio de Sucre. Federico, adelante. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, encantado, gracias por la invitación y encantado de estar aquí entre amigos. Que como tú dices, compartimos esa escuela, pues que es trabajar por el municipio Sucre, ¿no? Entonces, bueno, a mí un poco lo que me plantearon fue una pregunta que me puso a pensar mucho, ¿no? Y creo que fue un poquito grande, y lo que yo quiero es como hacer como 3 pequeñas reflexiones que van como de lo general hasta cosas más específicas
pensando en el municipio Sucre. Y bueno, y eso que me dijeron es, bueno, un poco habla del, digamos, en el marco del fin del modelo rentista, ¿no? Cómo las ciudades deben ser un espacio que genere como productividad y equidad social. Eso me pareció una buena pregunta y ese es como un poco mi punto de partida, ¿no? Entonces, yo creo que el primer tema, la primera idea que quisiera conversar es que, en efecto, digamos, creo que estamos viviendo un momento como trascendental como en la estructura económica de Venezuela, ¿no? En el medio de, pues, de esta tragedia que significa, pues, que la economía ha caído 60 y no sé si va por 70% en los últimos 5 o 6 años. Pues bueno, la verdad es que se ha venido dando un cambio como estructural, ¿no? A la economía y sobre todo a cómo se financia el Estado, ¿no? En algo que, bueno, hemos empezado a dejar de depender del petróleo, y entonces, digamos, ya la economía y el entendimiento del Estado ya pasa pues, de la repartición de rentas a tener como una estructura más tradicional, ¿no? Donde entonces lo que predomina es como el sector privado y el Estado pues se financia de impuestos. No es que estamos completamente ahí. Por otro lado, no sabemos si es que esto se va a consolidar y va a seguir así. La verdad es que, bueno, todavía el petróleo es importante, podría volver, pero la verdad es que entre el estado en el que se encuentra la industria y lo que tomaría recuperarla y esta gran tendencia bueno, hacia, y ahorita Ignacio conectará con eso, pero hacia las energías renovables y nada, pareciera que en efecto podemos estar en un momento como trascendental, de cambio realmente estructural. Y bueno, y hasta cierto punto pues cerraría un capítulo que ha durado pues la mitad de la existencia de Venezuela, ¿no? Como país. O sea, un estado que se encarga básicamente de repartir una renta. Y a esto, pues yo le sumaría otra como macro tendencia, porque después quiero conectar con esto, pero ya mundial, donde ha venido creciendo un poco la importancia del tema como servicios, ¿no? Versus producción de bienes, producción como de servicios. Y bueno, y meto una palabra aquí de conocimiento, ¿no? Y cómo esto empieza a tener un rol pues, primordial en la economía, ¿no? Y especialmente pues los servicios como en línea y tal. Entonces, digamos, estamos entrando en una época donde en realidad yo digo, es como como de unicornio, ¿no? Como de unicornio. Bueno, aquí yo estoy ahorita en Argentina, ¿no? Y todo es, bueno, ¿cuántos unicornios tenemos? ¿Y cuántos tiene Argentina? ¿Y cuántos tiene...? Y la verdad es que la mayoría de esos están ahí, están en el sector servicio, están en temas en línea y tal. Entonces, digamos, pareciera que en efecto estamos en un momento trascendental y yo creo que entonces eso nos debe llevar a pensar, bueno, cómo eso afecta a la ciudad y cómo eso, cuál es el rol de la ciudad ahí. Y bueno. Entonces, un poco la segunda idea que les propongo es que, en efecto, yo creo que en este nuevo mundo, las ciudades tienen un rol fundamental, un poco como motor de esa economía, ¿no? Y esa economía a la que potencialmente estamos entrando de forma estructural en Venezuela. O sea, las ciudades son tradicionalmente espacios como de mayor riqueza relativa, ¿no? Pero no necesariamente eso habla de que son espacios particularmente productivos, ¿no? A veces, y yo diría que quizás en el caso de Caracas, esto es quizás parcialmente cierto, ¿no? Pero digamos, no es que Caracas tiene el poderío económico del país porque es el sitio más productivo del mundo. En parte es porque es la sede del poder y es donde se reparten las rentas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que ciudad quiere decir productividad y tal, ¿no? Pero lo que sí creo es que las ciudades
tienen unas condiciones favorables en pro pues, de la productividad. Y especialmente en pro de esta economía, de estas economías de servicios y de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, la respuesta corta yo creo que es que, bueno, porque es que las ciudades tienen gente, y tienen gente variada, con distintas fortalezas, conocimientos y tal, tienen gente educada, y tienen gente que interactúa, coopera y crea, porque está junta en un espacio geográfico. Esa densidad contribuye a este tema de conocimimiento, de generación de conocimiento, porque bueno, viene desde como de estas interacciones, ¿no? Yo creo que esa es una importante. Pero bueno, hay otras ventajas claves que yo remarcaría, y les voy a poner un pin ahí también, que es que, bueno, las ciudades tienden a tener como mayores y como mejores centros de educación. La gente tiende a estar más educada. Tiende a haber mejores servicios públicos también. Y especialmente, bueno, temas claves para esta economía que, no sé, luz, internet, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, volviendo a lo que comentaba antes, aunque son ciudades, pero aunque son animales, pues de las ciudades es que salen estos unicornios usualmente, ¿no? Entonces, están conectadas un poco estas cosas. Entonces, ahora, un poco bajando eso, ¿no? Bueno, el rol como del Estado en todo este asunto. Porque lo que estamos hablando en realidad es de una economía o de un cambio estructural donde el Estado tiene un rol menos importante. Yo creo que no, pero un rol distinto definitivamente. Entonces, bueno, ¿cuál es ese rol? Si no es un poco repartir o cuál es, y sobre todo cuál es ese rol, pensando en esa economía, cuál es ese rol del gobierno local. Entonces, digamos, yo pensé, bueno, yo puse un pin ahí yo hablaba de unas condiciones como favorables, ¿no? De la gente, de la educación, de los servicios públicos, de estas interacciones. Para cada una de estas yo creo que el Estado, y en particular el gobierno local y tal, juega un rol fundamental en promover, digamos, las bases de que esta economía, de las bases para aprovechar estas condiciones favorables. Para que realmente se aprovechen esas condiciones y las ciudades en efecto sean sitios de productividad. Entonces, va un poco una por una. Yo digo, el más fácil es hablar como de servicios públicos, ¿no? Digamos, más allá de que los privados pueden estar involucrados en estas inversiones, no es que, juro, los servicios públicos los provee el Estado, bueno, y de hecho, por ejemplo, Caracas hoy en día está probablemente mejor la conectividad a internet y tal es mejor que en cualquier otra ciudad del país, pero bueno, básicamente por inversiones privadas. Está bien, no estamos hablando de que el Estado tiene que, pero igual el Estado cumple un rol importantísimo en todos los servicios que tengan que ver con redes, ¿no? Porque, bueno, tiene un rol de coordinación, etc. Y bueno, y hay un rol de promoción, de facilitación, etc. Entonces, digamos, pensar en un Petare rico, sustentable, necesariamente pasa porque tenga servicios de calidad. Lo que además entonces requiere planificación de largo plazo, un poco, digamos, es el mercado libre no sale de Petare, a menos que tenga internet estable y que, ¿no? Y más chiquito que eso, o sea, digamos, los petareños no pueden acceder a trabajar para los mercados libres si no tienen servicios públicos decentes, ¿no? Y bueno, ahí estamos hablando de muchos, pero resalto en particular para esta economía, pues, temas básicos de internet, luz, etc. Yo creo que el gobierno local tiene un rol ahí, inclusive hoy en día en estas condiciones. Otra
otra condición más o menos favorable, que decía, este tema de educación, que en términos relativos en las ciudades suele haber pues mayor educación. Aquí igual, bueno, obvio, el Estado tiene un rol importantísimo en promover esto, tanto como en educar, digamos, las nuevas generaciones, digamos, la educación básica, pero como también, y aquí hay un tema creo importante, como en ayudar a preparar a los que están en edad de trabajar para este nuevo mundo. Y entonces, porque en el mundo de la renta, en realidad, quizás en lo que tienes que ser experto, a lo que le va bien, son los que hacen perfectas las carpetas de Cadivi, los que conocen a la gente, los que saben cobrar misiones. Pero en esta nueva economía, pues hay que saber programar, hay que saber redactar, hay que saber hablar inglés. Y bueno, el Estado puede tener un rol importante ahí, entonces ya no en educación solo básica, sino como reconversión, ¿no? Hay una ONG fundada, de hecho, por un venezolano, entre otros, que se llama Laboratoria, que una ONG en Perú, que forma mujeres de bajos recursos en programación, y los resultados son espectaculares, ¿no? Yo creo que un Petare sustentable económicamente y tal requiere un Estado que esté impulsando iniciativas como esta. Pues al final, o sea, mira, el talento se distribuye igualito entre todos los seres humanos, más o menos. O sea, en Petare hay tanto talento como en Nueva York, estoy seguro, pero el tema es las condiciones, ¿no? Y las oportunidades que se da para que se dé esto. Entonces, yo creo que hay un rol importante en generar esas oportunidades y de poder conectarse entonces con esta economía. Y bueno, y finalmente, bueno, la otra condición favorable un poco que yo hablaba, era bueno, que había gente interactuando, compartiendo y tal. Y aquí conecto con, digamos, lo más importante es que, chévere, hay gente, pero ¿cuánta gente no se ha ido? O escoge otra ciudad, o escoge... Aquí la discusión del mundo es, y entre las ciudades, ¿no? Lo más importante es tener gente que quiera vivir en tu ciudad, ¿no? Y bueno, y cómo la gente decide vivir en un sitio u otro. Bueno, porque se siente segura. Bueno, hay un rol obvio del Estado, porque a la gente le gusta el sitio donde vive, porque no tiene basura, no tiene tráfico, porque tiene espacios y alternativas para compartir con sus seres queridos. Tema espacios públicos, parques, etcétera. Hoy en día las ciudades compiten más que, no sé, por bajar impuestos o por no sé qué, es por ser los sitios que atraen a la gente que está en esta economía. Por ser el sitio más agradable donde viví, atrae a la gente y ya lo vi ahí. Entonces, bueno, yo creo que en todas estas cosas hay un rol fundamental del Estado y fundamental además el gobierno local. Y hay roles, o sea, bueno, esta es mi frase favorita y que fue ratificada, bueno, sí frase, pero que fue ratificada, que es que los alcaldes lo primero que tienen que ser es conserjes, ¿no? Y después pueden hacer otras cosas, pero primero tienes que recoger la basura, tienes que, ¿no? Tienes que ser seguro, tienes que estar la luz bien, y mucho de esto tiene que ver con eso. Sobre todo este último punto, ¿no? Es un sitio donde la gente pues se siente a gusto viviendo. Entonces, bueno, nada, ahí corto, yo creo, en resumen, yo creo que en efecto podemos estar en un momento importante, de quiebre fundamental, con el fin del rentismo. Yo creo que las ciudades potencialmente pueden jugar un rol como fundamental, como de liderazgo, ¿no? En esta carrera por la prosperidad económica, que son eso, de donde salen los unicornios, ¿no? En esa nueva economía que queremos crear. Y que bueno, que las ciudades tienen unas condiciones favorables como innatas, ¿no? Que apuntan a esa sostenibilidad económica, pero que en realidad el Estado juega un rol fundamental en hacerlas realidad, en potenciarlas, en sentar las bases para que se aprovechen.
Y bueno, y para mí, entonces, eso, las tareas principales en una economía basada en conocimiento son, bueno, digamos, temas de servicios públicos, estables y de calidad, el tema de promover la educación a todos los niveles, eh, y bueno, y trabajar por tener un sitio donde la gente quiera vivir, y donde pueda encontrarse e interactuar y generar esas cosas que son la magia de las ciudades. Bueno, esas eran un poco las tres ideas que lanzaba para comenzar la discusión. Y bueno. Gracias, Federico, por esas ideas. La verdad es que no solamente interesante, sino que, bueno, después de tanto tiempo comentando y trabajando cosas juntos, creo que coincidimos en varias ideas. Yo creo que es fundamental que uno pueda, desde lo municipal y desde el gobierno municipal, poder hacer que todo el que viva en el municipio pueda, por ejemplo, moverse y conectarse con el resto del municipio y con el resto de la ciudad. Es decir, no eso que pasa hoy en día dramáticamente en el municipio, y es que la gente no sale del barrio en donde vive, sale un poco de la comunidad en la que vive por el costo del pasaje, pero además tema de internet, tema de la luz, que por cierto, mientras hablo en este momento en varias partes de Caracas no hay luz, hace que el tema internet, conectividad, comunicaciones, el punto que no pasa para el comercio que está en X comunidad, eso son cosas que hay que mejorar para poder conectar a la gente en esta economía de la información. Quiero aprovechar para decirles que nos sigan en esquina, @esquina de ideas, @esquina ideas en Twitter y en Instagram. También que pueden hacer preguntas ahí abajo en el botón que dice QIA, preguntas y respuestas, para hacérselas a nuestros invitados al final de la conversación. Me toca presentar a Ignacio Cardona, al doctor Ignacio Cardona, arquitecto que está en este momento o acaba de terminar hace pocos meses su doctorado en la Universidad de Harvard. Es un orgullo que alguien que ha pensado tanto a Petare haya seguido pensando Petare y al municipio desde Harvard. Ignacio, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer. Gracias, Federico. Gracias, Chola. Gracias, Ángel. Gracias a todos los que están. Gracias especial por tu comentario a Vicente. Vicente me ha estado escribiendo unos comentarios los comentarios de Vicente me hacen que cambie lo que tenía preparado. ¿Me dan permiso? Por supuesto, claro que les sí. Confieso que yo un abrazo a Vicente Páez. Sí, les confieso que yo tenía toda una estructura armada, pero voy a decidir improvisar por varias razones. Una es que bueno, primero es que los acontecimientos de hoy con lo que está ocurriendo en el oeste de la ciudad nos obligan a mí me tiene muy movido, ¿no? Mi familia vive en el Paraíso y sé lo complicada que ha estado estos días. Y por otro lado, coincido mucho con las ideas que Federico menciona, y me da mucha alegría escucharlo porque una de las primeras personas con la que yo interactué llegando a la alcaldía de Sucre, cuando tuve la suerte que me aceptaron como consultor hace ya algunos años, fue con Federico. Yo creo que fue uno de mis primeros interlocutores ahí, ¿no? Incluso antes que hablar con el alcalde. Entonces, volver a encontrarme con la manera en que él tiene particular idea, me da mucha satisfacción. Y tercero, lo más importante es que Vicente, creo que una de las cosas que me escribe, yo tengo que decir que Vicente fue un muy buen aliado en mi disertación doctoral en Harvard, porque buena parte de la información documental surgía de sus caminatas diarias por Petare. Él me mandaba información, estamos en constante contacto y eso ha hecho que haya desarrollado una especial amistad con Vicente, pero yo creo que él da con una clave muy importante, un comentario que me hace, que no tengo muy claro si están públicos, que él hace una pregunta, es ¿cómo es posible ser una ciudad sustentable, productiva, en los términos tan articulados que nos hablaba Federico, si la gente no tiene acceso bueno, yo aquí podría abrir un gran abanico, a servicios, decía Federico, pero también a oportunidades de trabajo, diversidad de trabajo, otras personas,
si las posibilidades de acceso están cada vez más limitadas, ¿no? Porque si ustedes me permiten, a mí se me ocurrió decir, preguntarme, bueno, a mí me mandan este póster inicial que dice Petare sustentable, cómo ser una ciudad modelo. Entonces, claro, para yo decir cómo es una ciudad modelo, yo tengo que pensar cuál es el modelo de ciudad. O sea, ¿cuál es el modelo? Yo quizás volteo la pregunta. ¿Cuál es el modelo de ciudad que queremos construir en Petare? Y para eso, ¿qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad que podamos generar como modelo? Yo para eso agarro la última frase que decía Federico. Federico dijo unas últimas cosas. Dijo las interacciones, que es la magia de la ciudad, la magia del urbano. Si yo pudiera definir una ciudad, yo creo que una ciudad es un lugar de múltiples interacciones, infinitas interacciones. No exagero cuando digo infinitas. Es el lugar de infinitas interacciones. O sea, yo interactúo con mi vecino, pero también con una persona que está al otro lado, y yo hoy interactúo de una manera y mañana de otra. O sea, que constantemente estamos interactuando, y es por eso que la ciudad es el lugar de la riqueza que antes hablaba Federico, porque es el lugar donde podemos desarrollar mejor nuestros talentos, nuestras capacidades, ¿no? En ese sentido coincido con esta idea de la economía del conocimiento, pero quizás yo tratando de aterrizar aún más esa idea, o complementándola más bien, incluso desde una visión de gestión, yo me preguntaría qué cosa o qué tipo de generación, qué conocimiento tiene un lugar específico, digamos Petare, que pueda constituirse en un valor que la haga sustentable, me refiero ahora a económicamente sustentable. Y esto tiene que ver con todas unas teorías que sobre todo desarrolló Iván Turok con la idea de las economías de aglomeración. O sea, hay unos sitios donde se aglomeran unos talentos la manera en que se comparten esos talentos generan un valor agregado desde las interacciones de esos múltiples talentos. Yo coincido con Federico que Petare es un lugar lleno de talentos. Yo con esto ya discutía con un grupo de amigos arquitectos que Petare no es un lugar de la pobreza, Petare es un lugar de riqueza. Y no es un decir. O sea, si nosotros vemos con este desmontaje del modelo rentista, que yo creo que afortunadamente está ocurriendo, yo espero que llegue para quedarse. Históricamente, si nosotros estudiamos cuál fue la postura del Estado venezolano en sus diferentes niveles respecto a los barrios autoproducidos, por ejemplo, o sitios como los barrios de Petare, ha sido históricamente una actitud de no creer en las capacidades de la gente y de básicamente entregarles a la gente como en bandeja de plata otras alternativas de ciudad. Y por eso es que se ha hecho tanta vivienda. Por eso es que el objetivo del Estado ha sido básicamente hacer vivienda desde Pérez Jiménez hasta Misión Vivienda, Gran Misión Vivienda Venezuela, con dos extremos del espectro dictatorial. La idea de darle vivienda a la gente termina siendo el gran proyecto supuestamente para, vamos a decir una palabra que es la que ha ocurrido, supuestamente para erradicar a los barrios. Pero, sin embargo, gracias al poder adquisitivo, gracias al poder de desarrollo que ha tenido Venezuela, sobre todo en sus años de democracia, ustedes deben saber que por cada vivienda otorgada por el Estado, la gente ha hecho 2 viviendas. O sea, la gente con su propio esfuerzo, con su propio proceso autoproductivo, ha sido capaz de generar una capacidad edificadora impresionante. Entonces yo me pregunto en esa capacidad edificadora que yo llamo autoproducción, que es básicamente una capacidad de ponerse de acuerdo de manera tácita, generando un conocimiento común, es un conocimiento desde la experiencia. ¿Cómo logramos que esa capacidad que tiene el petareño para ponerse de acuerdo, para ir construyendo su vivienda, incluso en contra de las fuerzas del Estado, cómo eso se puede organizar para que se vuelva un proceso productivo?
Y yo con Vicente Páez lo hablaba otra vez, una vez, ellos están, los petareños se convirtieron en ingenieros, en arquitectos, en promotores culturales y construyeron su propia edificación. O sea, ¿qué capacidad hay? Porque eso está allí en buena medida gracias al esfuerzo individual de cada una de las personas. Entonces yo creo que habría que pensar cómo lograr, y esto es una pregunta que dejo abierta, pero bueno, cómo lograr que esa capacidad de trabajo que ha demostrado, por ejemplo, el petareño, históricamente, se convierta en un modelo de ciudades desde la interacción para producir otras cosas, para producir, sí, quizás para, no sé, me vino a la mente, por ejemplo, la idea de Cumbetur, esa experiencia que ocurre en San Agustín, que es que tiene una historia, una historia de arte y se ha convertido en un sitio turístico donde la gente va a bailar salsa y la gente va a toda la gastronomía que hay en San Agustín. ¿Qué cosas podría desarrollarse dentro del propio Petare a partir del conocimiento que ya el petareño ha demostrado para poder brindarles unos servicios a la sociedad, incluso y brindar unos servicios al resto de la ciudad? Porque así como he hablado bien de Petare, me toca ahora decir que uno de los grandes conflictos que tiene un sitio como Petare es que es un sitio predominantemente residencial. Así que, digamos, la mayoría de la gente vive allí, pero tiene que trasladarse grandes recorridos para poder trabajar. Y ahora mismo, Pedro nos hablaba de lo difícil que es ahorita trasladarse, que mucha gente no puede salir del barrio, ¿no? O se hace más difícil. Si tú vives en un territorio que es predominantemente residencial, ¿cómo, digamos, cómo produces? Si a juro tienes que moverte grandes distancias para poder ir a un sitio, para poder ser productivo. Estoy de acuerdo con, por supuesto, con lo que decía Federico, quizás si se arma una infraestructura de servicio, mínimo internet y luz, para que se puedan organizar y buscar maneras de producir internamente, yo estoy seguro que el mismo ciudadano lo lograría. O sea, mi punto allí es que quizás el cambio al modelo rentista es el lugar de pensar en darle el objeto, darle sí, el famoso darle el pescado a la persona, es generar la infraestructura para que para que las mismas personas generen sus propias capacidades de desarrollo que las tienen, ¿no? Que seguro que las tienen. Para eso, quizá, y con esta idea cierro, voy a tratar de conectar esto con lo que está ocurriendo en el oeste de Caracas. Es importante no solo, digamos, para poder permitirle a las personas que sean productivas, que desarrollen su talento, hay que darle infraestructura de conectividad, infraestructura que le permita a la gente interactuar digital o físicamente, porque si no, y ocurre lo que Ananya Roy llama, que él utiliza un término para hablar de las ciudades de la India, que yo creo que está ocurriendo eso en Venezuela. Él utiliza la idea de la modernidad medieval. O sea, que estamos viendo una nueva época de medieval de pequeños enclaves, ahora enclaves urbanos, con pequeños reinos que controlan a veces coercitivamente diferentes sectores. Digamos, entonces está Wileyces en Petare y el Coqui en la costa 905. Ese enclave es más o menos grande dependiendo de esa capacidad del Estado dentro del Estado. Entonces hay un nivel como de gobernabilidad que permite la libre conectividad de diferentes sectores, que es el rol fundamental del Estado que tiene para brindarle al ciudadano de manera que pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. Yo prefiero abrir micrófono y escuchar reacciones de los demás, pero como verán, decidí dejar un poco de lado la mirada de la sustentabilidad desde la tecnología ambiental. O sea, por supuesto que podríamos hablar de sustentabilidad de las energías alternativas. Eso es muy importante. Pero en el estado de ingobernabilidad que existe hoy en Venezuela,
Si uno ve los objetivos del desarrollo sustentable, los objetivos del milenio desarrollados por la Organización de Naciones Unidas, y los leemos, hay una cantidad de variables que tienen que ver con la variable social. Por ejemplo, el objetivo número 16 dice que para poder lograr por ejemplo, un PETAR sustentable, tiene que tener paz, justicia e instituciones sólidas. Si no hay un mínimo de gobernabilidad, no hay sostenibilidad que pueda lograrse. Si no hay un mínimo de permitir a la gente que conecte, que interactúe con sus capacidades, con los otros a diferentes escalas, y más bien se vea coercitivamente truncada sus capacidades de desarrollo por esta modernidad medieval que antes les hablaba, es imposible el desarrollo sustentable. Yo creo que hay un paso anterior a pensar cómo generar, qué sé yo, energías sostenibles, es cómo generar una estructura de gobernanza que permita a la gente construir eso que antes, voy a cerrar con la misma frase de Federico, construir eso que Federico hablaba, que es la magia de las interacciones, que es lo que desarrolla el hecho urbano, que es lo que permite a la ciudad ser un espacio productivo de múltiples, diversas y infinitas interacciones. ¿Cómo lograr una gobernabilidad para que eso sea posible? Es quizá la gran pregunta que dejo abierta. Suelto aquí por ahora, Pedro. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias una vez más a los que se han ido conectando. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas ahí en esa sección que dice preguntas y respuestas. Andrés, no sé si quieres avanzar con las preguntas. Sí, bueno, les cuento que justo antes de empezar el Esquina de Ideas, le escribí a Pedro, por favor, ayúdame en la moderación con todo, pues estoy reventado, tengo desde temprano en la calle. Que te entusiasmaste. Bueno, el tema me entusiasma, pero me entusiasmaron más las ideas de Federico y de Ignacio, porque son ideas que comparto. Y bueno, un poco mi visión con respecto a lo que vivimos hoy en día es que nosotros tenemos que hacer una transición del desastre en el que estamos hoy a poder establecer las bases mínimas que nos permitan tener una ciudad sustentable en Petare, en el municipio Sucre. Y esa transición tiene mucho que ver con la pregunta que hacía Vicente Páez. Y es que hoy nosotros nos toca, bueno, recuperar el municipio en esas condiciones mínimas de vida que hacen falta que hoy no tenemos. Y nosotros hemos visto eso como una ciudad más cercana, una ciudad donde con pequeñas acciones se pueden generar grandes transformaciones. No vemos esa ciudad de grandes obras, de grandes inauguraciones, porque creo que la realidad del país hoy no lo permite, ni la realidad del municipio Sucre, pero sí creo que esas pequeñas acciones que desde el sector público se puedan generar para mejorar las condiciones de vida de la gente es lo que hoy necesita el municipio Sucre, y lo necesita a una escala integral, o sea, que tenga que ver con los aspectos de la calidad de vida de nosotros, específicamente en los servicios públicos, pero incluso va más allá de los servicios públicos. Pedro me dice, se lo vengo diciendo, la ciudad cercana. Y es que justamente esa idea de Pedro es una idea que nos ha inspirado a nosotros durante muchos años, y creo que hoy más que nunca es lo que necesitamos como ciudadanos, porque hay una gran desconexión del ciudadano con lo público. La gente se ha ido quedando aislada por la crisis económica, pero también porque hay un Estado fallido, o sea, porque no hay una manera de organizarnos como sociedad. Entonces nosotros tenemos que construir nuevamente esos puentes que permitan esa relación entre el vecino, el sector público y el sector privado. Y muchas de estas soluciones también van a surgir del sector privado, porque el sector público se ha quedado también sin capacidad. Y creo que, bueno, como todas las crisis, como las crisis personales o las crisis en general, siempre abren oportunidades. Y yo creo que una de las grandes oportunidades que nos está abriendo esta crisis es esa idea de Federico, y que Ignacio también la respalda, de, bueno, el fin del modelo rentista, y uno lo empieza a ver
como les decía al principio, en esas iniciativas que empiezan a surgir de la gente que se cansó de esperar. Ya el Estado no te resuelve nada y ya el modelo rentista no te trae nada. Incluso quienes hoy dependen de una caja CLAP o dependen de un bono para vivir, eso cada vez representa menos. Eso cada vez representa menos para la persona. Es decir, ese modelo en el que esperamos que a través de la renta podamos resolver nuestra vida, bueno, terminó colapsando y eso nos ha hecho generar innovaciones que la propia dinámica de la vida de la ciudad las ha impuesto a pesar de los distintos controles que se han ejercido desde el régimen. Es decir, esos controles no han podido detener la fuerza de la gente que tiene que reinventarse y que tiene que buscar una solución a la crisis que vimos, y creo que lo mismo está ocurriendo en la ciudad. Entonces, yo siento que una de las peores herencias de ese modelo rentista es que la gente está muy clara de sus derechos, pero no está tan clara de sus deberes como ciudadano, y tampoco está tan clara de cuál es su compromiso con la ciudad. Entonces, ha ocurrido que uno espera tener los mejores servicios públicos, pero no hay que dar nada a cambio. Y entonces eso también es algo inviable, que no es sostenible en el tiempo. Y está ocurriendo al día de hoy que justamente quienes menos tienen son las personas que más tienen que pagar por los servicios. Porque si uno vive en el barrio, el sector El Tanque, en La Bombilla, en Petare Norte, no pagas por el agua, digamos, porque te llega el agua por tubería, pero la realidad es que no te llega y tienes que pagar una cisterna y terminas pagando $2, $3 por llenar un pipote en tu casa. Entonces se está generando una relación de los ciudadanos distinta a la que hemos estado sometidos durante décadas, y que estos últimos 20 años, bueno, lo que hicieron fue le metieron la chola a incrementar esa dependencia del ciudadano con el gobierno, esa dependencia del ciudadano con el Estado, y creo que eso estamos justamente, como decía Federico, en esa transición. Entonces, yo creo que esa transición la vamos a vivir a nivel de las ciudades, a nivel del municipio, y la estamos viviendo en este momento, y creo que lo que mejor podemos hacer es justamente como bien lo dijeron ustedes, es generar oportunidades, que para generar oportunidades hay que colocar incentivos claros que permitan la productividad en el municipio. El sector, no sé, mientras uno más alejado está, es más fácil verlo. Si uno piensa en Mariche, en La Dolorita, para una persona que vive en Mariche, en el sector El Winche, para trabajar en otros lugares de Caracas, se puede tardar 2 horas y media para salir de su hogar hasta llegar a su trabajo, y luego esas mismas 2 horas y media de regreso. Para los salarios que hay hoy en Venezuela, es prácticamente inviable que una persona que vive en Mariches pueda trabajar en otro lugar. Y la gente se ha quedado sin trabajar porque es más eficiente no trabajar que trabajar, porque el dinero se te va prácticamente en transporte público. Entonces, la solución para los vecinos de Mariches es que existan fuentes de empleo, fuentes de trabajo, oportunidades de generar emprendimientos, de generar desarrollo económico en esta zona. Y lo mismo va aplicando cuando uno lo va pensando sector por sector, lo mismo va aplicando en el resto de la ciudad. Y creo que esa idea de generar mayores interacciones es la clave del asunto para poder generar oportunidades. Creo que esas interacciones uno lo ve muy claro. Yo estuve ayer en un sector que se llama Los Trailers, en Caucahuita, y entré en la casa de una pareja muy joven, unos chamos que estaban recién casados y tenían 22 años, y ellos montaron un restaurancito en su casa, en el bar. Y yo les dije, bueno, ¿y cómo les va? Bueno, ahí vamos, poco a poco, a veces vendemos los fines de semana, entre semana no mucho. Y bueno, ¿y cómo ustedes creen que les puede ir mejor? Y ellos se quedaron pensando, y después de una conversación muy buena, yo les dije, bueno, es que a ustedes les puede ir mejor en la medida que a la gente en la comunidad le vaya mejor. Y eso es un círculo virtuoso, porque en la medida que a la gente en la comunidad le vaya mejor, van a poder comprarles más a ustedes, y si ustedes les compran más, ustedes también van a tener mayor poder adquisitivo para generar otras relaciones, otras interacciones con el resto de sus vecinos.
Y si nosotros volvemos a esas cosas básicas que puedan generar estas interacciones, creo que vamos a dar en la clave de poder tener una ciudad sustentable en el futuro y poder aprovechar estos años para trabajar muy fuerte en esa transición del desastre que hoy tenemos a esa ciudad que podemos tener en el futuro, que puede ser sustentable gracias a esas cosas pequeñas, pero transformadoras que podamos hacer en el presente. Y bueno, y eso uno lo va viendo en el día a día. Me extendí más de lo que quería, le devuelvo la palabra a Pedro, pero estas ideas que dijeron, la verdad es que retumban muy fuerte en mí porque creo profundamente en eso. Gracias, Chola. Tenemos una serie de preguntas acá. Voy a leerlas. Son preguntas, voy a leerlas en grupos de 3 para que las puedan ir respondiendo. La primera de Gabriela Puche. Tomando en cuenta la situación económica actual de Venezuela, es un país monoproductor, aunque la mayoría de las refinerías se encuentran detenidas y solo producimos 531.000 barriles diarios. ¿Es posible que en un futuro Venezuela pueda reactivar el sector petrolero y coexistir con la nueva tendencia de energías renovables? ¿O tendríamos que abandonar la idea de la industria petrolera? La segunda pregunta, también de Gabriela Puche. ¿Qué ideas proponen para fomentar las matrículas escolares en todos los niveles? Más que nada a nivel de bachillerato o educación superior, tomando en cuenta la situación actual de la deficiencia en las instituciones educativas públicas con sus constantes paros y altos costos para las instituciones privadas. Es gracias al conocimiento y estudios que se puede lograr un desarrollo. Y una pregunta de Iván León, un abrazo, un saludo para Iván León. Creo que deberíamos impulsar a tener las comunidades planificadas, construidas y modificadas para promover una vida sostenible. Habría que diseñar modelos para las comunidades del municipio de Sucre desde el contexto del país que se tiene. Andrés, Federico, Ignacio. Bueno, Ignacio, háblanos del sector petrolero venezolano. Ya va, rapidito. Hay una pregunta también en el chat que nos escribe Francia, ¿sabes? Saludos Francia, que dice, ¿es posible, en base a las condiciones actuales, pensar en una privatización de los servicios públicos, luz, aseo, CanTV? ¿Creen que a futuro eso pueda darse? Yo le reboto esas preguntas a Federico. Sí. Me comprometo, yo puedo conversar del tema de educación y el tema que habla Iván León, que por cierto lo conecto con otro de los del chat que habla, me interesa, disculpa que esté haciendo esto, Pedro, pero Iván también habla sobre la idea de ciudades verdes, ecocomunidades, ciudades habitables, ciudades sostenibles. Entonces a lo mejor ahora puedo hablar un poco de cómo podría, desde mi perspectiva, aunque Iván conoce el tema mucho, mirarse el tema de qué es una ciudad sostenible, ¿no? Pero no sé, el tema sobre quizás habría que aclarar, y con esto, después de estos, con este comentario se lo lanzo a Federico, que es que yo no creo que a ver, nosotros creo entender, incluso en las palabras de Federico, que cuando uno critica el modelo rentista, no estás criticando el petróleo, vamos. O sea, no es que el petróleo tenga que desaparecer como un activo tan poderoso que sigue estando, ¿no? Y que mientras se pueda aprovechar, se puede aprovechar. Es básicamente pensar cómo lograr que la dependencia no sea exclusivamente del petróleo. Porque como ustedes saben, una de las cosas que ocurrió con mucho dramatismo en el caso venezolano es la hiperterciarización de la economía urbana. Digamos, básicamente Caracas es, y lo decía Federico, una ciudad de servicios, pero una ciudad de servicios que depende de los servicios del poder o los servicios del petróleo. Al final todo termina dependiendo en eso como único factor económico. La pregunta es lo que se ha preguntado tantas veces desde la famosa frase de sembrar el petróleo, cómo lograr que ese recurso pueda utilizarse para diversificar la economía en los términos que antes planteaba Federico. Pero me estoy metiendo en tu campo, Federico. No, sí, no es mi campo tampoco, pero no, iba a empezar por ahí. Yo no soy experto petrolero, pues, pero lo que, o sea, en realidad la respuesta a eso, mi respuesta a eso sería
yo creo, lo que yo entiendo de los que sí son expertos petroleros es que sí se podría recuperar, es que vale la pena recuperarlo, pero que bueno, que tomaría un tiempo. Yo lo que estoy viendo es simplemente que poco a poco, por esta macro tendencia que hay de que vamos en unos años a llegar a lo que llaman peak oil, ¿no? Como el pico de consumo de gasolina, que bueno, pasan los años, se nos acaba la ventana, o sea, Sí. simplemente se va a convertir en un negocio, bueno, como producir carbón, pues, no sé, como una cosa que no... Que está bien, que existe, que ayuda, que es una industria legítima, pero que no es una industria que va a modificar, que va a definir la economía del país como de la forma como Ignacio describía ahora, ¿no? De esa forma como de dependencia y sobre todo de la estructura del Estado y o sea, y cómo el Estado se financia y cómo el Estado entonces se relaciona con sus ciudadanos y cómo eso. Pero bueno, yo creo que inevitablemente pues nos vamos a tener que conectar con esta tendencia de energías renovables, para la que entiendo que también tenemos ciertas ventajas naturales, de vientos y tal, y sol. Hay otra, bueno, con el tema como educación y después, por otro lado, me estoy adelantando, ¿no? Pero Vicente más abajo habla también bueno, y un tema como de servicios básicos, ¿no? Donde lo que tomo de ambas preguntas es como, pero, o sea, ya va, ¿cómo hacemos esto, no? O sea, estamos quebrados, ¿no? Y ¿cómo estás hablando que si de promover servicios, pero es que no hay luz ahorita? O sea, y aparte el monopolio de esto lo tiene el Estado y tal. Yo conecto un poco con lo que decía Chola. O sea, voy a poner una idea y lo voy a conectar con uno de los ejemplos que daba Chola. Yo una cosa que aprendí que yo, digamos, subestimaba o no conocía, no estaba tanto en mi radar antes de ser servidor público, es el poder de ser gobierno que viene simplemente de la legitimidad de haber sido electo, ¿no? O sea, tú eres electo y ya tú inmediatamente tienes como cierta legitimidad, cierta reputación, que te ayuda a convocar, a coordinar, etc. Entonces, eso es poderosísimo y es gratis. O sea, perdón, digamos, tienes que ser electo, no quiero decir que es gratis, pero que no tienes que invertir luego dinero en eso, ¿no? En usar ese poder. Igual ese poder se va desgastando, pero es importantísimo. Yo creo que ese poder de convocar, de coordinar, digamos, atado a otra cosa importantísima que es como bueno, y relacionado a esto, que es la posibilidad de marcar la agenda, de tú ser el que dice, ok, vamos a planificar aquí juntos hacia dónde vamos y decir, este es el camino. Esa es una cosa importantísima y que yo recordaría mucho en momentos como estos, donde dices, bueno, yo, digamos, no tengo el control de esto, no tengo el dinero para resolver el problema de servicios públicos, no existe un monopolio en la provisión de electricidad, no tengo el dinero para meterme yo a proveer internet. Bueno, pero y aquí conecto con lo de Chola. Él hablaba del agua, ¿no? Y cómo, bueno, sale carísimo al final cuando compras el pipote, compras, o sea, el litro más caro de agua del país. Bueno, pero con este poder tuyo de convocatoria, de coordinación y tal, hay posibilidades de, no sé, dando un ejemplo tonto, bueno, de
invirtamos en abrir un pozo y ese pozo después nos vamos a beneficiar de que hay agua bueno, más barata que lo que estás invirtiendo ahorita. Eso es difícil para los privados hacerlo, pero teniendo tú esa legitimidad como Estado, tú puedes hacer cosas como esas, puedes promover cosas como esas. E igual, uno puede pensar en ejemplos como temas de electricidad o de internet. O sea, hay un montón de empresas compitiendo por entrar en el mercado. Bueno, hay alguna forma, seguro que hay empresas que les encantaría entrar a petar el sector tal. Bueno, tú como Estado puedes facilitar eso, puedes ayudarlos a coordinar para que esté la antena en tal sitio y eso entonces facilita. Bueno, hay espacios como eso. Que la gente tenga, igual que en el caso de agua, bueno, que cada quien tenga una planta eléctrica chiquitica, es carísimo, es más excluyente, no sé qué, bueno, hay alguna posibilidad de que estos 10 tipos se pongan de acuerdo y hay una planta más grande y entonces es más barato. No, o sea, este poder que vale, digamos que en el que no tienes que invertir nada es importante. El Estado tiene un rol ahí como coordinador. ¿Qué iba a decir? Bueno, nada, pero iba a conectar con una cosa más, pero bueno, ese es el punto general. Entonces, bueno, yo creo bueno, y conecto con otra idea como adicional, que es, digamos, no, es abrumador eso, ¿no? También decir, bueno, pero que estoy yo pensando que la gente va que aquí va a salir un unicornio, que vamos a hacer, o que aquí la gente va a estar trabajando con, no sé, por internet, con Mercado Libre. Bueno, pero, y Chola también hablaba de esto, pon la agenda, pon el plan, pon el camino, o sea, las ciudades. Hoy me ha encantado a veces ir a ciudades, como muy antiguas, ¿no? No sé, Roma o alguna cosa de eso, donde tú puedes ver, bueno, que la administración tal, no sé, del siglo no sé qué, fueron los que construyeron la fuente tal, y después el otro se enfocó en las aceras, y el otro se enfocó en no sé qué, y el otro O sea, las ciudades se construyen así poco a poco, ¿no? Pero tienes que tener un plan. Yo lo que creo es que, nuevamente, ese es un poder muy importante que tienen los gobernantes de como tratar de traer a la gente y decir, bueno, para allá vamos. Ahorita lo que podemos hacer es hacer esta cosita aquí, vamos a priorizar estas X, lo que sea, pensando en términos urbanos, vamos a priorizarse las aceras, vamos a priorizarse los tubos de agua, pero bueno, hay un plan de qué es lo que viene después y tal, y se va construyendo sobre eso. Creo que ese es también como la visión, la estrategia y nuevamente un poder que vale cero y que no importan las condiciones en las que estén, si tienes la legitimidad o lo que sea, puedes traerlo a la mesa. Yo quería agregar una cosa que vaya por un lado un poquito distinto, que es que yo siempre que uno habla no es la primera vez que me ocurre, que es que cuando uno habla de las posibilidades de un modelo de ciudad distinto, de un modelo de ciudad sustentable, siempre hay como una sensación de que estamos hablando si estamos en una crisis enorme y no hay ni luz, ¿no? Yo entiendo eso, pero yo tengo que, con el permiso de ustedes y aún así, aunque me toca sonar antipático, es decir, es que si nos quedamos ahí no podemos pensar, ¿no? Entonces, hay una cosa que decía la poetisa Anna Akhmatova, poetisa rusa, en medio del momento más dramático de la dictadura soviética. Ella decía, hay que pensar un país paralelo, porque si no, cuando nos quiten nos vamos a quedar en el vacío. Entonces, yo creo que también este espacio y este momento es un momento para pensar cosas que, aunque sepamos que no hay la coyuntura para lograrlo, porque incluso vamos a estar claros, ni siquiera sabemos que haya certeza que vamos a poder ser gobierno, los que estamos aquí, ni siquiera los que tienen las aspiraciones, es lo que queremos, pero no se sabe todavía. El nivel de incertidumbre es muy grande. No se sabe si estamos compitiendo contra el Maduro contra el Coqui, o sea, a ese nivel estamos, ¿no? Entonces, estamos claros que estamos en una situación muy complicada. Aún así, justo por eso hay que pensar como alternativas, porque cuando nos toque, vamos a poder tener una visión estratégica que nos permita hablar de lo táctico, ¿no?
Porque si no la táctica se queda en los proyectos pequeños, tácticos, se quedan en demagogia si tú no tienes una visión estratégica. Entonces, denos el permiso de una mirada, sí, que vaya más allá, y yo me tomo unas palabras que está diciendo en el chat, déjeme buscarlo, permiso, Inés Sosa, con el que comparto completamente, que es dejar de pensar en temas binarios, no es que o se tiene petróleo o se es sustentable, ¿no? Yo creo que esas cosas pueden coexistir y pueden ayudar y pueden permitir generar una sostenibilidad en el largo plazo que cuando nos toque lograr nos permite articular proyectos pequeños que vayan sumando hacia ese largo. Con respecto a qué me refiero yo con ciudad sostenible, ciertamente ahí hablo lo que decía Enrique, perdón, Iván León, él hablaba de que ciertamente la ciudad sustentable está muy asociada en muchos momentos a ciudad verde, a comunidades ecosostenibles, etcétera, ¿no? Y eso es una mirada, vamos a decir, desde la tecnología, desde la ciudad sostenible, pensar en la tecnología. Pero también hay toda una tendencia que yo creo que es más aplicable, un caso como Petare, que es ahora se ha puesto de moda un término que es la ciudad de los 15 minutos. Ahora mismo, Chola hablaba algo de eso cuando hablaba de Fila de Mariche. Es pensar que en la medida en que la gente se tiene que mover menos, en esa medida hay menos emisión de gases de carbono y de gases de invernadero, y en esa medida la ciudad incluso es más sostenible, pero al mismo tiempo hace más eficiente la posibilidad de la gente poder integrarse a los valores que tiene la ciudad, y ahí surgen más posibilidades de erradicación de la pobreza, generar más salud y bienestar por esas interacciones, esa ciudad cercana o esa proximidad que siempre demanda Pedro. Entonces yo sí creo que hay que ir pensando en cómo lograr cada uno de los territorios que nosotros intervenimos, digamos Petare, cómo lograr diversificarlo. Quizás esa es como la gran pregunta. Y eso suena abstracto, pero no es. O sea, yo creo que una tarea que yo le demandaría a los políticos actuales, y eso es un llamado a Pedro, es un llamado a Andrés, a Chola, es, bueno, quizás hace falta armar unos talleres, no solamente para ver cuáles son sus problemas, sino para decir, ¿qué puedes tú aportar? A lo mejor ahí se pueden empezar a generar unos talleres de diseño participativo, y esto en aras de aportar en qué nosotros podríamos ser buenos. Y estoy seguro que en una reunión de un grupo en Caucahuita podría generar unas ideas de qué podríamos ser buenos en Caucahuita con los valores que nosotros tenemos, a partir y esto va a terminar generando capital social, por supuesto, capital político, que también es importante. Entonces, quiero tratar de retomar con esta idea el comentario inicial que me gustó mucho de Federico, que es el valor de la productividad a partir del conocimiento de la gente, del conocimiento aglomerado de la gente. Entonces yo creo que ese es ese es el tipo de acciones que creo que tenemos que ir haciendo, o que sería bueno ir haciendo. Yo, como ustedes saben, en un momento estuve trabajando muy fuerte con el tema del Plan País. Ahí se generaron todas unas ideas de cómo, en lugar de generar recursos para poder mantener los servicios que ya tienen, es generar esos recursos para generar energías limpias, energías renovables. Y eso está allí, eso vendrá. Pero todas esas ideas se basan en la idea como de un día de. Me refiero a el día en que empecemos a hacer. Y uno no sabe cuándo va a venir eso ni en qué términos. A lo mejor eso va a ir sucediendo progresivamente. En ese término, yo creo que hay algunas cosas que se pueden ir haciendo ya para ese proyecto de ciudad, como esos recorridos que ustedes hacen, y como ir armando, bueno, insisto, en qué somos buenos para generar esa economía del conocimiento que hablábamos al comienzo. Sí, eso es. Hay varios comentarios en los chats, no sé si... Sí, correcto. A ver, voy a leer rápidamente.
nos quedan pocos minutos, tratamos siempre de usar 1 hora y media para todo el evento. Dice Maxiel Eular, saludos a todos los ponentes, qué bueno ver a este equipo juntos, hablando una vez más en positivo de Petare y posibles oportunidades. Un saludo, Maxiel. Nuevamente, Iván León, pudiera surgir la teoría de ciudades sustentables. El término a veces se utiliza como sinónimo de ciudades verdes, que es a lo que tú hacías referencia, Ignacio. Sí. También dice Iván León, coincido con Cardona, con algunos de sus comentarios, que puso el ejemplo de la zona de San Agustín. Sugiero que una idea que pudiese implementarse en el municipio de Sucre sería una metodología que cruza arte y ambiente. Eso ayudaría a empoderar a las comunidades de los problemas que viven a diario y los ayudaría a entender cómo combatirlo de la mano con su estado más cercano, como la municipalidad. Voy a aprovechar también para leer un comentario que está en el chat. Hay ejemplos muy exitosos. Es también de Iván León, que repetía el comentario. No sé si quieren agregar algo, Federico, Ignacio o Chola. Bueno, lo que no puede pasar es que yo no conteste algo que puso mi suegra. Si no, sería imperdonable. En realidad... Menos mal que tienes las prioridades claras en la vida. Lo más importante Bueno, de todo. estamos hablando de visión estratégica, ¿no? Aunque en realidad eso es algo en lo que Pedro podría comentar mejor, pero bueno, yo arranco. Que Francia hablaba bueno, la posibilidad de privatización de servicios públicos. Y que bueno, que es algo, aparte, o sea, es un tema grande, es un tema nacional, pero es un tema que impacta en lo local de una forma fundamental, ¿no? Y bueno, sí, o sea, en general yo creo que es inevitable, ¿no? Que en las condiciones en las que están las empresas básicas, que pasemos un proceso como de privatización, así sea parcial, y bueno, y que igual yo vería con buenos ojos. Pero bueno, aunque yo tengo ahí como una idea de que bueno, hay discusiones sobre si esas son cosas que se deberían hacer de forma completa o parcial, paso a paso o de una vez completa y tal. Pedro ha estado más involucrado en esa discusión. A lo mejor nos puedes comentar algo de eso. Ya hay algunos servicios que la verdad es que están o están privatizados o donde el sector privado ya tiene un poder importantísimo, ¿no? O sea, igual aunque CanTV no está privatizada, aunque entiendo que se ha asomado de nuevo, bueno, pero tiene competidores privados por todos lados, ¿no? Hay, en ciertas zonas, no en todo el país. Esa también es una forma de provisión de servicios. Y bueno, por ejemplo, el aseo también es algo que bueno, que no está privatizado, pero donde hay actores privados importantísimos. Y bueno, y donde, como hemos visto en Caracas, a veces pues son casi todopoderosos también esos actores privados, o bueno, en coordinación con la alcaldía. Pero bueno, si Pedro puedes dar una mejor respuesta y complementar eso, para que mi suegra... Yo diría un par de cosas. Una, que no se puede ser dogmático en el tema, me parece a mí, en cuanto a lo privado o lo público, en el tema de la provisión de servicios. Es decir, creo que hay buenas soluciones en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, en ciertos países, para ciertos servicios en que el Estado provee mejor y en otras en las que los privados proveen mejor. Pero además, una segunda cosa es que hay que pensar el tema no como público o privado exclusivamente, binariamente, sino que hay una cantidad de modelos de asociaciones público-privadas que se mueven entre un continuo en las que los riesgos los asume el privado o los asume el Estado, dependiendo de los riesgos financieros, de los riesgos que implica la operación de un cierto servicio, de una cierta infraestructura,
de los años que se prevé que esa infraestructura funcione, del tipo de servicio que presta, etcétera, de las tarifas que pueden o no cobrarse. Entonces creo que no pueden ni serse dogmáticos, aferrarse a un modelo, ni pensarlo como o es totalmente público o es totalmente privado, sino que hay una cantidad de opciones en el medio. Sí, secundo Ignacio. 100% lo que dices, Pedro, por cierto. Tremenda respuesta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora sí nos toca cerrar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias Ignacio, gracias Federico. Les recuerdo que nos pueden seguir en @esquina de ideas. Nosotros vamos a seguir pensando no solamente al municipio de Sucre, sino a Caracas y a Venezuela. Vamos a hacer un ciclo de estos eventos enfocados en Sucre, por supuesto para Chora y para mí y para todos los que tenemos responsabilidades políticas. Esto no solamente es muy útil, muy alentador, sino que también significa un compromiso y un reto gigantesco por las condiciones en las que se encuentra el país y lo difícil que es hoy en día ante el colapso del Estado, ante el colapso del monopolio de la fuerza, ante el colapso de todas las instituciones, poder pensar en construir modelos como estos que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo a los que no están en el país. Andrés. Muchas gracias, Ignacio, gracias, Federico, gracias, Pedro, y gracias a todas las personas que se conectaron y sobre todo a las que participaron desde distintos lugares. Muchas gracias, de verdad, que se repita. Federico, ahí tu suegra te está dando las gracias por responder. Y la bendición. Te ganaste unos punticos ahí de gratis, gracias a nosotros. Ah, Aquí bueno, no hay idea. sí. Exacto, no es gratis, coño. Hay un esfuerzo colectivo ahí por esos puntos. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, suerte. Chao. Chao.